ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos a Consultas Islámicas. Estamos de vuelta con ustedes hoy, lunes 9 de mayo de 2016, equivalente correspondiente al principio del mes octavo de 1437 Hijri o del calendario islámico, que sería el 1, el 2, dependiendo de diferentes sitios del mundo islámico, el 1 o el 2 de Sha'ban. Sha'ban, justo antes de Ramadán, nos quedan pocos días, 30 días o una treintena de días para el inicio de nuestro querido y anhelado Ramadán. Como siempre, les doy la bienvenida y doy la bienvenida también a el hermano Mohammed Said Alil. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah. Muy bien, barakallahu fik. Les recuerdo las vías que tienen para contactarnos, que son las siguientes. Tienen el número de teléfono, que es el 911 7302 51, y también tienen el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y la página de Consultas Islámicas en Facebook, donde nos pueden seguir y también pueden compartir nuestros vídeos, nuestro contenido, y contactarnos también por privado, y ahí inshallah recibimos sus preguntas y las exponemos aquí en directo, inshallah. Hermano Mohammed Said, como mencionaba al principio, empieza un nuevo mes del calendario musulmán, y es un mes realmente elevado entre los meses. Háblanos un poco acerca de este mes y la cercanía de Ramadán también un poco. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sallallahu sallam wa baraka ala mulana rasulillah wa alihi wa sahbihi wa walah, en el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. Sha'ban es un mes importante por ser la previa a Ramadán, por ser la víspera de Ramadán, por ser el mes anterior al mes sagrado de Ramadán. Hemos hablado de la importancia de la preparación para entrar a competir en esa temporada de bien y en ese mes de bendiciones y en ese mes sagrado y ese mes anhelado, esa fecha señalada en nuestro calendario islámico, que es el mes de Ramadán. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam solía cuidar este mes y solía dedicarle mucha importancia y en concreto hacer mucho ayuno, como nos narra nuestra madre Aisha radiyallahu anha, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ayunaba prácticamente todos los días no completaba ningún mes sino el mes de Ramadán, y ayunaba prácticamente casi todos los días de Sha'ban. Y cuando Usama ibn Zayd radiyallahu anhu le pregunta al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam por el motivo de ayunar mucho en el mes de Sha'ban, le dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam que era por dos motivos. El primero, porque es un mes que descuida la gente entre Rajab y entre Ramadán. Rajab es un mes sagrado y Ramadán es un mes también del ayuno, es un mes señalado que es el pilar. Entonces es un mes perdido o descuidado, olvidado entre dos meses destacados. La gente lo suele descuidar. Es un mes que descuida a la gente, que no le da mucha importancia, primero por estar ocupados con un mes sagrado anterior y por estar esperando otro mes también sagrado muy importante, que es el mes de Ramadán, y en el medio se olvidan de este enlace, que les puede les puede ayudar mucho a llegar en mejor forma. Y también dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, otro de los motivos, es el mes también en el cual las obras, nuestras obras de bien y todo lo que hemos hecho a lo largo de todo el año es expuesto a Allah subhanahu wa ta'ala y es elevado a Allah subhanahu wa ta'ala. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amaba que durante, digamos, ese acontecimiento y esa operación de la exposición de nuestras obras ante Allah subhanahu wa ta'ala, que esté en un estado de ayuno. Una enseñanza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, cuando nos menciona el tema de dhalika shahrun yaghfulu anhu an-nas, es un mes que descuida a la gente, es intentar dedicar obras de bien en los momentos de los descuidos de la gente y de la distracción de la gente, porque es un tiempo, es una franja, digamos, de tiempo donde podemos destacar. Todo el mundo está ocupado con otros asuntos, todo el mundo está dedicado a otros asuntos mundanos,
y en el momento que los demás están descuidados y distraídos, tú te acercas a Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, es un momento de distinción, un momento de destacar ante el ojo de Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam insistía en esos momentos, ¿no? En la noche, en el último tercio de la noche, entre el Isha'ain, entre el Maghrib y el Isha, es un tiempo también que la gente suele descuidar, y siempre que tenía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de llenar esos espacios, esos tiempos, esas franjas de horario que la gente descuida con obras de caridad y con obras de bien y con adoración de Allah subhanahu wa ta'ala, siempre lo hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y es una estrategia, es una técnica de los más destacados para con Allah. Así el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando nos menciona la gran recompensa que obtenemos al mencionar el nombre de Allah y al hacer el recuerdo cuando entramos a un mercado, ahí entendemos también esa filosofía de estar en recuerdo y estar en adoración de Allah cuando los demás están distraídos y están en sus asuntos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: "Man dakhala as-suq faqala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa hayyun la yamut biyadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir." Allah subhanahu, quien menciona este recuerdo, Allah subhanahu wa ta'ala le otorga, le premia con muchísimas hasanat, un millón de recompensa multiplicada por, eres millonario, ¿no? A nivel de recompensa. ¿Por qué tanta recompensa por tan poco esfuerzo? Porque la gente está distraída, porque aquel que se va a acordar de Allah subhanahu wa ta'ala en un mercado donde la gente está comprando y vendiendo y está en su mundo y está con cuestiones de su vida cotidiana totalmente sumergidos en la dunya, tú en ese momento tomas un parón y te acuerdas de tu Creador y lo mencionas y eres presente con su señorío, y ahí Allah subhanahu wa ta'ala te otorga muchísima recompensa. Así también con el mes de Sha'ban, y también es la previa a Ramadán, tenemos que prepararnos. De hecho, Sha'ban fue cuando fue prescrito por Allah subhanahu wa ta'ala el ayuno, ¿no? Por supuesto, en el año 2 de la Hijra, después del éxodo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la emigración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Medina, es el mes en el cual también fue el cambio de la qibla a la comunidad musulmana, cuando se orientaban hacia Jerusalén, y les ordenó Allah subhanahu wa ta'ala dirigirse hacia la Meca. Se le permitió a los musulmanes defenderse contra también los se prescribió ahí la cuestión de digamos la defensa, ¿no? Ante un ataque bélico, y recurrir, ¿no? a la lucha bélica ante cualquier opresión o hostilidad, y al mismo tiempo también fue prescrito el ayuno del mes de Ramadán en el año 2 de la Hijra. Es un mes que hay que tener en cuenta, también nuestros sabios lo denominan el mes de los recitadores. Si el Ramadán es el mes del Corán, Ramadán, Shahr al-Qur'an, Sha'ban es Shahr al-Qurra, ¿no? El mes de los recitadores. Normalmente los que dirigen las oraciones en el mes de Ramadán se preparan en este mes y vuelven al Sagrado Corán en su plenitud, y dedican su tiempo en totalidad al estudio, a la meditación y a la recuperación y memorización y perfeccionamiento del Sagrado Corán. Por lo tanto, aconsejamos a nuestros hermanos, si pueden, inshallah ta'ala, y sus compromisos laborales se lo permite, pues ayunar mucho y dedicar mucho tiempo a la lectura, meditación y memorización del Sagrado Corán. Barakallahu fik, empezamos con algunas preguntas. Empiezo con algunas relacionadas quizá con el ayuno y cosas semejantes, ¿no? Nos dice un hermano, Muhammad Hasnawi, nos pregunta: Assalamu alaikum hermanos, me gustaría saber si el uso de un inhalador para el asma rompe el ayuno si lo usas durante el ayuno o no. Gracias por todo. Nos menciona la marca, no sé si es conveniente mencionar. Sí, un Ventolin Symbicort. Symbicort también, sí. Estos son broncodilatadores, son inhaladores que se suelen utilizar para la gente que tiene problemas de asma, que tiene problemas de obstrucción, ¿no? de las vías respiratorias crónicas o ocasionales, ¿no? No afecta en absoluto el ayuno, según la opinión de la mayoría de nuestros sabios, y es la opinión sólida. ¿Por qué? Porque esas inhalaciones son ínfimas, son insignificantes. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Ventolin, es un preparado de 10 mililitros y tiene 120 dosis.
Entonces cada inhalación es micrográmica y aparte esos inhaladores no se absorben por la vía oral, sino van por la vía respiratoria, no se absorben a través de los conductos respiratorios y van directamente a los bronquios y no se inhalan, no se tragan por la parte de la vía oral. Y aunque tenga, digamos, existencia no física, no jorm, como dicen nuestros fuqaha, es algo insignificante totalmente, es como los restos o menos que los restos que pueden quedar en la boca cuando hacemos enjuague bucal, madmada, a la hora de hacer al wudu. Por lo tanto, todos los hermanos que utilizan broncodilatadores, inhaladores por tema de asma, por tema de bronquitis aguda, crónica, por tema de obstrucción en las vías respiratorias, pueden utilizarlos durante el día del ayuno, inshallah ta'ala, sin que se preocupen y sin que tengan en cuenta que, sin que piensen, inshallah ta'ala, que invalida el ayuno. No tiene absolutamente, digamos, ninguna consideración jurídica, inshallah ta'ala. Inshallah, Barakallahu Fik nos pregunta Yusra lo siguiente, dice: el curso pasado tuve problemas con el Ramadán durante los exámenes porque, aparte de que soy una chica de muy bajo peso, soy hipotensa. Entonces, con el no haber comido de noche y con la hipotensión y sin darle de comer a su cerebro, sin alimentar su cerebro, me mareaba muchísimo. De hecho, en una ocasión estuvieron a punto de recogerme en ambulancia. Entonces mi madre me ha dicho que consulte con un buen sheikh si hay tarjis roja, si hay un permiso de Ramadán en este aspecto, de no ayunar al menos los días de exámenes y ayunarlos más tarde. Inshallah, contestarle en esta pregunta. Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán nos dice: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Cuando nos habla de la prescripción y la obligatoriedad del ayuno, exime de ello a aquellas personas que no están en las condiciones óptimas para llevarlo, y nos pone como ejemplo, no como límite, sino como referencia, el viajero y el enfermo. Cualquier persona, aquellas personas que no pueden con la carga, con el esfuerzo que supone el ayuno, pues tienen la alternativa de romper el ayuno y pagar por ello, sobre todo aquellas personas que tienen alguna enfermedad crónica, personas de avanzada edad, personas con unas condiciones de salud que son totalmente incompatibles con el ayuno. En el caso de ciertas situaciones, ¿no?, de extrema necesidad, de esfuerzo extremo, ¿no?, las personas que trabajan a la intemperie, al sol, personas que hacen un esfuerzo físico agotador en su actividad laboral y no pueden compaginar esa actividad necesaria, no tienen cambio de horario ni tienen adaptación de su actividad laboral con el ayuno. Personas que están en épocas de estrés, de exámenes, de estudio, de esfuerzo intelectual. No podemos generalizar. Sí. El ayuno es compatible con ese esfuerzo en las situaciones normales. En la mayoría de hecho, todos hemos estudiado y pasado exámenes. Pero tampoco podemos generalizar ese estado a todo el mundo. Hay personas que por su condición física, por su presión sanguínea, por su también tendencia al estrés, a la ansiedad, a ponerse más nerviosos, a no tener organizado, digamos, sus horas de sueño, etcétera, y no tener una buena alimentación, no tener una buena corpulencia, una buena condición física, pues lógicamente y seguramente les va a afectar el ayuno, porque estamos hablando de una época de exámenes de varios días, y si están en esa situación de extrema necesidad y no pueden compaginarlo ni pueden conciliar bien el ayuno con el estudio, con el esfuerzo intelectual, que también es muy agotador, inshallah ta'ala tienen el permiso y luego pueden recuperar esos días una vez terminado el Ramadán, y solamente pueden faltar al ayuno en esos días de exámenes de estrés si están en esa situación, si llegan a ese estado de extrema necesidad y el esfuerzo supone para ellos una carga que no pueden asimilar con sus condiciones físicas. Le decimos a la hermana, en su caso, si es tal y como lo está describiendo, puede, inshallah ta'ala, faltar al ayuno puntualmente y luego recuperarlo, porque Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán y en el contexto de las aleyas del ayuno dice: yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah quiere para vosotros la facilidad y no quiere para vosotros la dificultad. Barakallahu Fik. Nos pregunta Kauzar
lo siguiente. Dice: Assalamu alaikum, me llamo Kauthar y soy de Girona. Tengo 3 preguntas que me gustaría que me contestaran, si no sería de gran molestia, que son las siguientes. Por supuesto, no es una molestia, para eso estamos, alhamdulillah. Nos dice la primera: la mujer, cuando le viene la menstruación en el Ramadán, tiene que recuperar esos días posteriormente al Ramadán, y me gustaría saber por qué las oraciones no se recuperan. Así lo dijo nuestra madre Aisha radiyallahu anha, ¿verdad? Enseñándonos que esa es la enseñanza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Decía, cuando teníamos la menstruación, nuestra madre Aisha, recuperábamos el ayuno y no recuperábamos la oración. ¿Por qué? El motivo es que los días de la oración son la menstruación a lo largo de todo el año. Es un periodo mensual y depende de la mujer, pueden ser varios días, pueden ser un mínimo de 3 días o pueden ser un máximo de 15 días según el debate de nuestras escuelas jurídicas. Por lo tanto, recuperar la oración cada mes de 15 días multiplicado por 5 diarias sería una carga tremenda para todas las mujeres. Y luego hay mujeres que tienen un periodo irregular y eso es mensual, es una cosa que desde que la mujer no es una vez al año como el ayuno, y desde que la mujer llega a la edad de la pubertad y empieza con la responsabilidad jurídica hasta la menopausia, que pueden ser 50 años, que pueden ser 45, que depende también de la fisiología de cada mujer. Por lo tanto, sería una carga tremendísima para la mujer, y la mujer abandona la oración por ese estado hormonal, esa digamos, inestabilidad también emocional que va ligada, ¿no?, con ese cambio hormonal que supone normalmente que supone la menstruación o la regla. Y esa es por la misericordia de Allah. Y el ayuno, al ser una vez al año, y dentro de ese periodo irregular, que puede ser lo habitual, unos 6, 7, 8 días, y a veces el mínimo, que son 3 o incluso un día, o un máximo de 15 días, teniendo una franja, ¿no?, de recuperación de 11 meses hasta que llegue el otro Ramadán, no tiene la obligación de hacerlo continuo, sino puede hacerlo suelto en el momento que el día es muy corto, y en invierno, que el día también es frío, etcétera, pues el ayuno no supone una carga. Por eso nuestra jurisprudencia, nuestra legislación, y Allah subhanahu wa ta'ala, por su misericordia, pues estableció ese precepto para la mujer. No recupera la oración porque es una carga y es un esfuerzo tremendo, notable y considerable, y sí recupera el ayuno porque es algo puntual anualmente y es algo llevadero, y sí se puede llevar a cabo de esa manera. Claro, se puede decir que recuperar las oraciones conllevaría juntarlas ya con oraciones de los días que no están en menstruación, mientras que Ramadán, recuperarlo no significa juntar ayunos obligatorios, ¿no? Entonces es una misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala en ese sentido. Nos pregunta la segunda pregunta, que es la siguiente, es acerca de la oración. Nos dice: cuando yo fui adolescente, hablando de 13, 14 años, rezaba, pero iba cortando las oraciones. Lo rezaba todo junto, o simplemente no rezaba por pereza, cosa que tienen esas edades, nos dice. Entonces me gustaría saber qué hacer en este caso, ya que ahora soy consciente de lo que hago, alhamdulillah, y voy rezando cada oración que tengo, y qué tengo que hacer teniendo en cuenta que sé en qué edad no recé o lo hice mal. Nuestros sabios tienen diferencia de posturas respecto a aquellas personas que tenían abandonada la oración, y una vez que han vuelto al camino de Allah subhanahu wa ta'ala y han retomado, ¿no?, la oración, qué es lo que hay que hacer con esa oración pendiente o esa oración que hemos faltado, ¿no?, o que hemos perdido o no hemos cumplido con ella. Hay sabios que dicen que es suficiente con la tauba, con el arrepentimiento, inshallah ta'ala, sincero y firme, ¿no?, y contundente, porque borra todo lo anterior y borra todas las malas obras que hemos hecho, y Allah subhanahu wa ta'ala nos perdona todos aquellos derechos que le competen a Él, son relacionados con Él directamente, y no nos puede perdonar los derechos que son de la gente, ¿no?
Huququllah Azza wa Jalla y Huququl Ibad. Hay que separar entre esas dos cuestiones. Y con la tauba es suficiente. Pero hay otros sabios que dicen que, aparte de la tauba, hay que recuperar esa deuda porque sigue pendiente nuestra responsabilidad y tenemos la obligación de recuperarla. Porque Allah subhanahu wa ta'ala nos perdona por haber descuidado, ¿no? Por ignorancia, por negligencia y por no ser conscientes de la importancia de la oración. Con ese arrepentimiento nos perdona, digamos, esa cuestión, pero queda pendiente para bara'at al-dhimma, como dicen nuestros juristas, para que para que estemos libres, ¿no? De responsabilidad. Un poco. Eso es, para que estemos absueltos de responsabilidades, sí. Porque estamos hablando de un pilar y estamos hablando de una oración que nos correspondía y teníamos que haber establecido en su momento. Y entran ahí también en diferentes opiniones cómo recuperarlo. Rezar. Si tenemos calculado el tiempo, pues rezar más de un rezo en cada tiempo para ir recuperando, o nos recomiendan hacer mucho nawafil, ¿no? Rezar mucho rezo voluntario para que así, inshallah ta'ala, sea digamos, una enmienda a esas faltas o a esas oraciones que hemos perdido, que hemos faltado. Que les recuerdo el número de teléfono, que es el 911 73 02 51. Seguimos con la última pregunta de esta hermana, de la hermana Kauthar de Girona. Nos dice: por último, también me gustaría saber acerca de los piercing desde una perspectiva islámica, ya que oigo diferentes opiniones por diferentes personas. Hay que me dice que si, por ejemplo, yo me hago un piercing, pero es porque me gusta a mí o a mi marido y sin la intención de imitar a ninguna cantante o famoso, etc., y con la condición de que no se vea, que es halal. Pero hay otras personas que dicen que es haram, ya que sería una manipulación de tu cuerpo y no estar satisfecho con él, tal y como lo creó Allah, alabado sea. Espero vuestra respuesta. Muchas gracias por todo y por lo que hacéis. ¿En el cuerpo o en la cara? No estaba atento. No, ella habla en general. En general. Sí. A ver, algunos de nuestros sabios hablan de que eso pertenece al ámbito del adorno, ¿no? El adorno permitido siempre y cuando no sea imitar alguna tendencia en concreto, no sea habitual, ¿no? en cierto grupo, y no sea impropio, ¿no? de la cultura y de los hábitos sociales de nuestro alrededor. Sabemos que ciertos países islámicos, por ejemplo de Asia, por ejemplo sí. India, Pakistán, Afganistán y países de la zona, pues es muy habitual para las mujeres de esas zonas, pues ponerse un pendiente, por ejemplo en la nariz, etcétera. Pues es algo habitual y es un adorno reconocido socialmente, y no hay un texto jurídico que especifica, ¿no? la prohibición de esa cuestión. Pero igual es para otras sociedades, para otros contextos sociales, para otras zonas geográficas, para otras realidades islámicas, está mal visto y no es reconocido y se relaciona con otras culturas ajenas a nuestra cultura islámica, etc. Entonces, en este caso hay que valorar esas cuestiones. Entraría en el adorno mubah, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta esos matices de que no represente una imitación a algún grupo en concreto, a alguna tendencia en concreto, sobre todo cuando hablamos de grupos ajenos a la cultura y a los valores islámicos, y por lo tanto también ver la aceptación social y en el marco matrimonial que sea algo consensuado, ¿no? Algo que si le apetece a ambos cónyuges y si es algo que ven que responde a una necesidad, ¿no? para esa pareja en concreto y se puede llevar a cabo, pues sería algo permitido, inshallah ta'ala. Y sin que sea algo exagerado, ¿no? Efectivamente, cuando habla del tema de la manipulación, la alteración del cuerpo, que no sea algo desagradable, que no sea algo muy llamativo, que no sea algo que pueda llevar a manipular o a tergiversar o a afectar, digamos, el cuerpo humano, no sea un prejuicio, no represente un prejuicio para la apariencia física y no altere algún órgano en el cuerpo.
Sí, iba a decir que nos vamos a una pausa, pero una pregunta. Aquí el concepto de la URF juega un papel, ¿no? Por supuesto. La URF es decir, lo comúnmente conocido y aceptado, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El URF siempre es una fuente de legislación, ¿no? Y es un argumento a tener en cuenta siempre y cuando no contradiga los valores del Islam. Cuando va en línea, cuando va en armonía con los valores islámicos, se tiene mucho en cuenta porque el Islam tiene en cuenta la estabilidad social, lo comúnmente reconocido, también evita rechazo, ¿no?, social, aunque sean cuestiones no mencionadas en la jurisprudencia, pero si socialmente son rechazadas, pero sin que sea contradictorio a algún valor o alguna base en el Islam tiene en cuenta esa cuestión y a la hora de legislar, pues hay que tenerlo en consideración. Es muy buena esta puntualización porque hay personas que llevan esta cultura de los piercings, tatuajes, también, aunque los tatuajes tienen otra consideración porque son ilícitos en el Islam, pero los lleva a un extremo que realmente choca y lleva a un rechazo incluso, ¿no? Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida, inshallah, en Consultas Islámicas. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Después de esta pequeña pausa volvemos con las preguntas que teníamos pendientes, inshallah, para hoy. Nos pregunta la hermana Selma, esta pregunta nos dice: Assalamu alaikum, quería saber cuánto tiempo puede estar el marido separado de su mujer por trabajo. Muchas gracias por todo. La opinión jurídica que nos consta en esta cuestión es lo que estableció el Jalifa Omar radiyallahu anhu arda, cuando preguntó a su hija Hafsa cuánto aguantaría una mujer lejos de su marido y la ausencia de su marido. Sí. Dijo entre 5 o 6 meses y ahí estableció un tiempo máximo de 6 meses. Una ley en su época, radiyallahu anhu arda, que Allah esté complacido con él, estableció un tiempo de 6 meses. Cuando mandaba las expediciones, los ejércitos fuera, pues calculaba un mes de ida, 4 meses de estancia o de misión, ¿no?, de operación ahí, y luego otro mes de vuelta, un total de 6 meses. Nuestros juristas, ¿no?, antiguos, pues se basaban sobre esta opinión, y hay quien dijo que esto es un esfuerzo, es una interpretación libre de Umar al-Khattab, es un ijtihad, basado sobre el urf, ¿no? Volvemos a la cuestión de lo comúnmente aceptado y establecido en la sociedad y los hábitos sociales y las costumbres. Y dijeron que no nos podemos basar sobre esta cuestión, sino tenemos que tener en cuenta las circunstancias de cada sociedad y las circunstancias de cada pareja. Estamos hablando de la época de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, donde había un respeto, un recato, donde era una generación cercana al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a los valores puros del Islam. Las mujeres eran castas, las mujeres eran respetuosas, había temor de Allah subhanahu wa ta'ala, no había medios de distracción, no había medios de desviación. Por lo tanto, establecer esa duración, ese límite, ¿no? Ese límite en aquel entonces era lógico, habitual y era, digamos, correcto para ese contexto. Pero establecerlo hoy en día sería complicado, con las dificultades que hay, con los cambios de sociedad que hay, con la falta de valores que hay, con la falta de temor a Allah subhanahu wa ta'ala que hay, y luego tenemos que atender las necesidades de cada persona en concreto. Por lo tanto, no hay que basarse sobre una fecha en concreto, sino hay que ver la situación de cada uno, y aquí incluso la jurisprudencia islámica le otorga el derecho a la mujer de exponer su situación ante una ausencia larga, no de larga duración, exponer su situación y su caso a la justicia, ¿no?, y que se pronuncie tanto para reclamar la vuelta urgente de ese marido, incluso interponer, digamos, el divorcio, ¿no?, y liberar a esa mujer, porque aquí hay una vulneración de unos derechos básicos de la atención, del afecto, del cuidado, de las necesidades físicas y sentimentales de esa mujer. Entonces, si hay una pareja que entre ellos
ellos consensuan, digamos, esa cuestión y acuerdan aceptarlo. La mujer renuncia a ese derecho y entiende la situación laboral, que su marido ha tenido que emigrar para trabajar y puede estar un año y medio, o 8 meses, o 2 o 3 años, y ahí a eso no le acepta y está en un lugar segura y está protegida y tiene sus necesidades, bueno, las básicas atendidas, y ella opta por aceptarlo, está en su derecho. Pero fijar una duración en concreto, nos podemos guiar por la opinión, ¿no?, por el esfuerzo del Jalifa Umar radiyallahu anhu y establecer como fecha límite o como duración límite 6 meses, pero también hay que tener en cuenta la situación de cada uno y las circunstancias de cada pareja, y también la realidad actual ante los peligros, ¿no?, y los riesgos que pueda suponer para una relación matrimonial una ausencia larga, ¿no? Barakallahu nos pregunta Neira. Esta hermana nos dice: Salam alaikum, soy una chica colombiana regresada al Islam y ayer me dijeron algo que me sorprendió y no llegué a entender. La pregunta, me dijeron que yo como musulmana no podría pedir por ni siquiera mi madre, mi padre o hermanos, no puedo hacer dua por ellos, ¿no?, por el hecho de que estos no sean musulmanes. Agradecería la respuesta, inshallah. Habría que matizarle a la hermana 2 cuestiones, ¿no? Hacer dua por nuestros familiares no musulmanes en vida y hacer dua por nuestros familiares no musulmanes una vez muertos, una vez que fallezcan sin creer en Allah subhanahu wa ta'ala ni aceptar su divinidad. Pedir guía, misericordia, salud, bendición para nuestros familiares y para toda la humanidad, sean musulmanes o no, en vida, eso es algo permitido, por supuesto, y tenemos que hacer dua, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacía el dua por su tribu, por su comunidad, cuando eran idólatras y eran enemigos. Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, guía a mi gente, guía a mi comunidad porque no saben, y estaban en guerra con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando le pidieron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pedir en contra de Thaqif, la tribu de Thaqif, cuando los musulmanes asediaban, ¿no?, pedir en contra de ellos para que Allah les destruya, dijo el profeta Muhammad todo lo contrario: Allahumma hdi Thaqifan wa'ti bihim. Oh Allah, guía a la tribu de Thaqif y tráeles. Y estamos hablando de enemigos, pero ese dua fue dirigido a personas vivas y que se esperaba, ¿no?, su guía, y que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam anhelaba que se guiaran hacia el camino del Islam. ¿Sí? No solo la guía, sino el perdón también, ¿sí? ¿No? Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Por supuesto. Allah perdona a mi pueblo que no. Mientras estén en vida podemos pedir por ellos, y si son nuestros familiares pues podemos pedir guía, bendición, prosperidad, salud, dinero, éxito, etc. Pero una vez que fallezcan y tengamos la certeza de que hayan muerto sin reconocer, sin aceptar la unicidad de Allah, sin aceptar la existencia de Dios, sin seguir la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, habiendo recibido, digamos, la exhortación, la guía y el mensaje, aquí Allah subhanahu wa ta'ala en el mismo sagrado Corán se lo niega a su mismísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en Surat At-Tawbah: ma kana lin-nabi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. No puede el profeta ni los creyentes pedir perdón a los idólatras, a los politeístas, aunque fueran familiares, después de que han tenido la certeza de que son moradores del infierno. Porque aquí tenemos la certeza de que ellos han terminado su vida sin aceptar la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, alguien que niega la existencia de Dios, niega el señorío de Allah subhanahu wa ta'ala, niega el poderío, niega la divinidad de su creador, no merece su misericordia después de haber tenido la oportunidad, después de haber disfrutado en su universo, después de haberle concedido salud, bendición, vida, después de haberle otorgado todos los favores, ha rechazado la existencia de Allah, ha rechazado la divinidad, ha rechazado el señorío de Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto no merece la misericordia en ese sentido, y pedírsela no sería lo correcto. Teniendo en cuenta ese matiz, si son vivos y si son muertos, creo que lo tendrá claro la hermana. Sí, pero tal y como lo plantea la hermana, generalizando todo, no es correcto. No sería correcto. No. Barakallahu fik, nos pregunta un hermano diciendo: Salam alaikum, hermanos, tengo
tengo una pregunta. En el Corán, traducido al castellano, cuando Allah, alabado sea, menciona "oh hombres", cuando empiezan algunas aleyas de esta manera, ¿se refiere tanto al varón como a la hembra? Sí, realmente es ya Yohannas. La traducción sería "oh gente", Sí, mejor, o humanos. o humanos. Sí. Y también tenemos ya Bani Adam, o hijos de Adam. Entonces, aunque la traducción, digamos, menciona "oh hombres", el contexto se refiere tanto a hombres como mujeres, a varones y hembras, ¿no? Sí, y aquí, de todas formas, en castellano, hombres no significa varón, significa sí, ser humano, ¿no? Sí, por supuesto. Barakallahu fik. Nos pregunta Khadija, diciendo lo siguiente: tengo una duda que la estoy viendo aquí en España, que algunas chicas ponen el hijab, pero cuando llegan a sus trabajos se lo quitan, se quitan el pañuelo. Nos preguntan si es correcto o no. No es correcto, por supuesto, no es correcto que la mujer musulmana abandone su hijab y lo quite en algún sitio donde no lo tiene permitido, ¿no? La mujer musulmana puede quitar su velo, puede quitar su pañuelo, puede quitar su hijab y dejar esa vestimenta correcta que le marca la religión en ciertos contextos íntimos, privados, en los cuales se le permite, ¿no?, tener un contacto abierto con sus maharim, con las mujeres, etc. Pero en el exterior, en su actividad laboral, en el momento de estar trabajando y de tener contacto con extraños, con personas que no pertenecen al marco de los maharim, tiene que seguir manteniendo su vestimenta, seguir respetando el precepto del hijab. Si es por extrema necesidad de algunas hermanas que no tienen ningún recurso económico, no tienen la posibilidad de un trabajo que permita que lo lleven a cabo con hijab, el tema de los estudios, esto pasa por ejemplo en ciertos países como Francia, que a las musulmanas se les niega la entrada a los centros escolares y a las universidades con su velo, entonces no les queda más remedio que quitárselo. Si son situaciones extremas y necesidad extrema, sin tener otra alternativa, mientras digamos sea algo transitorio y eventual, ¿no?, y solamente sea en esos momentos, se podría tratar desde otra perspectiva, pero si es, digamos, el hábito y nos acomodamos, no tengo el valor de buscar otro trabajo, no tengo el valor de pedir que respeten mi velo en mi trabajo, etcétera, creo que el contexto español es totalmente diferente y no podemos digamos, renunciar a nuestros derechos. Aquí las hermanas tienen también que tener orgullo, ¿no?, y tienen que tener en cuenta su religión y los valores de su religión y llevarlos con mucha honra y defender sus derechos en el marco legal y jurídico, ¿no? Nos pregunta una hermana acerca de un problema relacionado con el ayuno. Nur nos dice: Salam alaikum, antes de nada quería daros las gracias por vuestro maravilloso trabajo. Nos dice: tengo 40 años y soy regresada al Islam desde hace un par de años. Este año será mi tercer Ramadán y hago salat diario, alhamdulillah, salvo en las excepciones que me tocan como mujer. Desde muy joven he tenido trastornos alimenticios que van y vienen en temporadas difíciles. Estos trastornos son tratados con medicación, pero también con tratamiento psicológico. Entonces nos dice que hace unos días con su terapeuta comentamos el tema de los ayunos y su terapeuta le desaconsejó el ayuno durante el Ramadán. Le comentó que no era recomendable en su caso porque tenía una adicción a la comida y durante ese ayuno tan prolongado el cerebro recibe señales de castigo y luego responde haciendo reservas y teniendo más ansia a la hora de romper el ayuno. Nos pregunta si teniendo esta condición psicológica puede faltar al ayuno. Estamos hablando prácticamente de una patología, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad y hay que tener en cuenta la opinión médica. Lo único que las cuestiones islámicas y las cuestiones jurídicas nos gustaría siempre contar con el testimonio de profesionales musulmanes, de médicos musulmanes, porque asimilan mejor la esencia de las prácticas en el Islam y pueden dictaminar y pueden pronunciar
digamos, una opinión médica acorde a los valores islámicos. Aquí no ponemos en duda que es una patología y mientras sea así, mientras sea una necesidad y necesite y prescinda, digamos, de un tratamiento farmacológico y psicológico, y si es incompatible, aunque es preferible que contemos con una opinión de un médico musulmán, de momento está exenta, ¿no?, de la responsabilidad. Si es un problema transitorio, seguramente lo es, se le aplica la misma excusa de cualquier persona enferma y luego, una vez que inshallah se mejore, recupera esa deuda. Si va para largo y es algo crónico, puede recurrir a la compensación económica, al fidya, inshallah ta'ala, hasta que mejore. De todas formas, ella nos indica que va y viene este problema, entonces a lo mejor cuando esté en una época de mejoría... En ese sentido, sí, en ese sentido abandona el ayuno mientras no sea compatible con su estado actual, y una vez que se mejore lo recupera, inshallah. Barakallahu fik. Nos llama la hermana María desde Sevilla. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum, hermano. Salam. Adelante, hermano. Assalamu alaikum, hermano. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mira, tengo dos preguntas necesito para aclarar. Sí. Mira, tengo un hijo de 14 años y tengo una niña de 10 años. A la hora del Magreb, hace el Magreb y luego se duerme, se me queda frita. Y resulta que cuando se levanta a las 6 de la mañana, lo hace con el Fajr. Sí, lo que es la Isha con el Fajr. ¿Qué? Que junta la Isha con el Fajr. Sí, porque me da pena despertarla después de que un día tan largo y tal. Entonces yo le digo, haz la Isha primero y luego el Fajr. Pero el mayor no, el mayor aguanta la noche y hace el Fajr. Y hace la Isha. ¿Es válido o lo tengo que acostumbrar a aguantar hasta que llame el Salat la Isha y luego lo hace la Isha y luego se duerme si quiere? Entendido. Esto en cuanto a su hija de 10 años, ¿no? Tiene 10 años. Muy bien. El mayor sí se queda hasta como yo y el padre. Pero la niña se cansa mucho, se levanta muy temprano a las 6 de la mañana, entonces se queda frita. Otra cosa, sí. Tengo que ayudarle a acostumbrar a aguantar la noche, ella y el mayor, a que como Ramadán está en la puerta, sí. y así pueden hacer tarawih conmigo y con el padre. Entendido. ¿Para ellos es obligatorio o son todavía chicos para ello? Inshallah. ¿Alguna otra pregunta, hermana María? Sí. Si se puede utilizar el esmalte de uñas, dicen que es respirable, que se puede pasar agua. Para Permeable. Permeable, ¿no? Permeable, sí. Muy bien. Un esmalte de uñas permeable que deja pasar el agua, ¿no? Sí, pasar el agua. Muy bien, pues enseguida le contestamos. Vale, gracias. muchas gracias. Vale, pues estas dos preguntas, hermano Mohamed Said, acerca de su hija de 10 años, ¿qué le podemos aconsejar? Su hija de 10 años no tiene la obligación de rezar de entrada. Es recomendable para sus padres enseñarle, exhortarle, advertirle de alguna manera, como nos enseña el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Allimu awladakum الصلاة أو مروا أولادكم الصلاة في 7 واضربوهم عليها في 10". Llamadles a que recen a vuestros hijos a los 7 años y advertirles, ¿no? Ser un poco más exigentes, ser un poco más contundentes con ellos a los 10 años si empiezan a fallar, para que respeten, y así cuando llegan a la edad de la responsabilidad jurídica, que suelen ser en torno a los 12, 13 años, pues hayan asimilado bien los preceptos islámicos, sobre todo cuando hablamos de un gran pilar como el de la oración. Es bueno enseñarle a nuestros hijos. Hay una alternativa en este caso, ya que la niña no puede, por ejemplo, aguantar y ahora el día es muy largo, el Isha es muy tarde, ahora prácticamente es a las 11 menos algunos minutos, prácticamente a las 11, y en Ramadán será a las 12 menos 20 casi. Es mucho esfuerzo para ella. Como niña tenemos la alternativa de juntar los rezos, juntar el Maghreb con el Isha, ya que se va a dormir, que rece el Maghreb y luego después directamente rece el Isha
Isha y que se duerma y luego que se levante al Fajr. Mejor que retrasarlo hasta que llegue el tiempo del Fajr y luego rezarlo fuera de su tiempo como recuperación y posteriormente rezar el Fajr. Eso sería incorrecto. Lo suyo en su caso, y para cualquier persona por su actividad física, por su trabajo, no puede esperar el Isha. Aquí tiene el permiso de juntar los rezos con la condición de ir a dormir, no juntar los rezos para ir a ver la tele o a estar jugando a los juegos de mesa o otras cosas, no, sino es rezar, juntar. Hay personas, por ejemplo, que se tienen que levantar a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana por la naturaleza de su trabajo y llegan a casa, digamos, agotados, no pueden aguantar esperar el Isha hasta las 12 menos 20 y en algunos países europeos pues es hasta la 1 o hasta las 2 de madrugada. Ahí sí se permite juntar los rezos. En el momento del Maghrib, que rece el Maghrib 3 rak'at y luego que rece ella sola el Isha 4 rak'at y luego se va a dormir inshallah ta'ala tranquilamente y ya se levanta en su momento del Fajr para rezar su oración. La segunda pregunta acerca del esmalte permeable. Si es permeable, yo desconozco cómo es y su funcionamiento. Si es permeable y permite la llegada del agua a la totalidad de las uñas y así en el momento de lavar la mano en la ablución no se queda una parte de la mano sin que le llegue el agua, sería aceptado. Lo único que hay que tener en cuenta, digamos, el tipo y si es llamativo, si es ostentoso, porque su uso fuera de casa. Su uso fuera de casa y el tipo, el color, etcétera, en qué contexto lo vamos a utilizar para las mujeres musulmanas, siempre dejándolo muy claro, porque la mujer musulmana puede descubrir su rostro y sus manos, pero también no tiene que ser algo muy llamativo, muy ostentoso a la hora de salir a la calle, si es para, digamos, para dar un poco de color o para contextos de júbilo, de celebraciones, etcétera, no pasaría absolutamente nada, con la condición de que sea permeable en el caso de tenga la necesidad de hacer la ablución. Entonces, si permite que el agua llegue a la totalidad de... Ahí está. Entonces no se lo debe quitar para renovar su wudu y su estado de ablución. Tiene que estar segura de esa cuestión, que sea permeable y que permita que el agua llegue a la totalidad de las uñas. Para que, ¿por qué no se permite utilizar el esmalte? No es que no se permita, se puede utilizar, pero en cada ablución se lo tiene que quitar, porque en el momento de hacer wudu hay partes del cuerpo que son obligatorias en el momento de la ablución que no les toca el agua, que no les llega el agua. Barakallahu fik. Nos hemos quedado sin tiempo, hermano Mohamed Said, simplemente agradecerte todo, barakallahu fik. Gracias a ti, un placer. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido, inshallah. Si Allah lo permite, nos vemos el jueves que viene a las 6 de la tarde en Consultas Islámicas, como siempre. Nos vemos entonces. Assalamu alaikum wa rahmatullah.